Hola, muy buenas noches amigos. Esta noche vengo a hablarles sobre SQL Server. Una breve explicación hablando sobre qué es, sobre sus ventajas, desventajas y en qué mercado se sirve, en qué mercado se posiciona, en qué mercado está emergiendo en estos tiempos. Sin más preámbulo, avancemos con la presentación. ¿Qué es SQL Server? SQL Server es un sistema de manejo de base de datos de modelo relacional, desarrollado por la empresa Microsoft. El lenguaje se desarrolla utilizando líneas de comando mediante interfaz gráfica. Como una de las implementaciones estándar del lenguaje del SQL es para manipular y recuperar datos, crear tablas, definir relaciones. Dentro de los competidores más destacados de SQL Server está Oracle, MySQL, y MySQL ha estado tradicionalmente disponible solo para sistemas operativos Windows de Microsoft, pero desde el 2007 está disponible una versión para Linux, ¿verdad? Tenemos lo que es una pequeña reseña de la historia de SQL Server. En 1998 Microsoft se unió a estos señores para crear una variante de una aplicación que ellos tenían de base de datos para lo que era SQL Server para IBM. Entonces, desarrollando conjuntamente con Microsoft, que fue lanzado hasta el año siguiente. Esta fue la primera versión de Microsoft SQL Server y sirvió como la entrada de Microsoft en el mercado de base de datos a nivel de empresas compitiendo contra Oracle, IBM, empresas ya antes mencionadas. SQL Server 4.2 fue enviado en 1992, incluyendo con OS versiones 1.3 seguido con la versión 4.2. Windows.NET lanzado junto con Windows Net 3.1. SQL Server 6.0 fue la primera versión diseñada para .NET. Características: soporte de transacciones, soporta procedimientos almacenados, incluye también un entorno gráfico de administración que permite el uso de comandos DDL, DML gráficamente, como lo habíamos mencionado con anterioridad. Permite trabajar en modo cliente-servicio, donde la información y datos se alojan en el servicio y los terminales, los clientes de red, solo acceden a la información. Además, permite administrar información de otros servidores de datos. Este sistema incluye una versión reducida llamada MSD con el mismo motor de base de datos, pero orientada a proyectos más pequeños. Hay gente que lo utiliza para proyectos móviles que en sus versiones del 2008-2005 hacer SQL Server Express Edition, que se distribuye de forma gratuita. Otras características: es común desarrollar proyectos complementos empleando Microsoft SQL Server y Microsoft Access a través de los llamados ADP, Access Data Projects. De esta forma se completa la base de datos. Microsoft SQL Server con el entorno de desarrollo de VA Access a través de la implementación de la aplicación de capas inmediatas dentro de la formulación de Windows. En el manejo de SQL Server mediante líneas de comando se utiliza el SQL CMD o SQL o PowerShell, como es integrado ahora en Microsoft, en Windows más que todo, para el desarrollo de la aplicación más complejas, 3 o más capas. Microsoft SQL incluye interfaz de acceso para varias plataformas de desarrollo, entre ellas .NET, pero el servidor solo está disponible para sistemas operativos. El tipo numeric fue mejorado para ser usado como identificador de columna a partir de esta versión. Seguimos con lo que son las ventajas. Ya hablamos un poco de lo que es SQL Server. Las ventajas: soporte de transacciones, escalabilidad y estabilidad de seguridad. Soporta procedimientos almacenados. Incluye también un potente entorno gráfico de administración que permite el uso de comandos gráficamente. Permite trabajar en modo cliente-servidor, donde la información de datos se aloja en un servidor y las terminales o clientes de la red solo acceden a la información. Además, permite administrar información de otros servidores de datos. Otras ventajas: SQL Server nos permite olvidarnos un poco de los ficheros que forman la base de datos.
En Access tenemos que abrir como ejemplo un archivo para ver el contenido. Abrimos simplemente la consola de SQL Server y tenemos una base de datos de todos nuestros programas. Esto es muy cómodo y ciertamente de lo mejor. Si trabaja en una red local nos permite agregar otros servidores. Por ejemplo, yo tengo en mi ordenador una base de datos en mi SQL Server. Mi compañero tiene en su servidor otra base de datos. Yo puedo conectarme mi SQL al suyo. Así tenemos bases de datos en MySQL. Eso también es cómodo y versátil. Desventajas. La principal desventaja que tiene SQL Server es la enorme cantidad de memoria RAM que utiliza para la instalación y utilización del software en sí. Una de las desventajas de SQL Server es que si las quieres para prácticas no te hace muy útil porque prohíben muchas cosas y restricciones. En lo particular, me parece más variable usar MySQL, ya que sabemos que es un software código abierto. Es mucho mejor, correcto. Las relaciones calidad-precio está muy debajo comparada con Oracle. Y para terminar, ¿quiénes utilizan SQL Server? Según reciente estudio llevado a cabo por Evans Date, el servicio de base de datos Microsoft SQL Server es el más utilizado en el mercado de emergentes como China, India, Europa de Este o América del Sur. Así, el 50% de los encuestados han indicado que se utiliza el servidor de base de datos de los Redmond, mientras que el 46% asegura utilizar MySQL, el motor de base de datos basado en código abierto. Esto ha sido todo, amigos. Espero les haya gustado el video. Nos vemos luego.